Si no le prestamos atención a nuestra fe, difícilmente vamos a poder consolidarla de la manera que Dios quiere. Y no vamos a poder alcanzar el propósito que Él tiene para nuestra vida. Déjeme decirle que hoy vivimos en un periodo de la historia de la humanidad donde como seres humanos experimentamos en nuestro día a día una gran cantidad de estímulos que muchas veces nos impiden avanzar en nuestro desarrollo espiritual. Y no hablo de cosas que necesariamente sean malas. Sin embargo, es importante que prestemos atención y nos mantengamos alerta, ya que una pequeña distracción podría limitar nuestro crecimiento espiritual e impedirnos como consecuencia el que podamos afirmarnos en la fe y madurar. Si usted no consolida su fe, usted no tendrá la capacidad para poder dar fruto. Porque en la medida que nos afirmemos en la fe, en la medida que consolidemos nuestra fe, en esa medida vamos a poder madurar y dar fruto. Y si usted no está madurando, usted está comprometiendo el propósito de Dios para su vida. Y eso va a provocar que vivamos estancados en una rutina que no nos permita dar fruto. Mire, participar de las cosas santas es hermoso. Venir a la iglesia, cantar, alabar, adorar, salir a las calles, predicar, levantar nuestras manos, orar, todo eso es hermoso. Pero si no nos ocupamos de realmente madurar en el Señor, no vamos a dar fruto. Y estaremos viviendo dentro de una rutina piadosa que no tiene la capacidad de permitirnos reflejar la naturaleza y el carácter de Dios. Hoy son muchas las personas que no están viviendo de acuerdo al propósito que Dios tiene para ellos. Son muchas las personas que no están viendo en su vida espiritual el avance que deberían de tener. Yo le pregunto, ¿usted puede ver claramente que en este año su vida espiritual ha avanzado? ¿Su vida espiritual ha ido a más? ¿O usted está exactamente igual que en el 2022, tal vez peor que en el 2021? Y en lugar de que usted esté experimentando un crecimiento constante, usted está experimentando un estancamiento o quizá incluso hasta un retroceso. Hoy muchas personas no están viendo realmente un avance en su vida espiritual. Al menos no el avance que deberían de tener. Y es que lamentablemente habrá ocasiones en las cuales tengamos a nuestro alcance excelentes recursos que nos podrían permitir alcanzar nuestras metas en el Señor. Hay veces que contamos con una buena enseñanza bíblica. Es más, contamos con un mover de Dios en la congregación. Cuando todos estamos juntos, cuando todos estamos alabando y adorando al Señor, el Espíritu Santo comienza a moverse entre nosotros y esto es hermoso. Tenemos un lugar, amados hermanos, donde poder adorar a Dios con libertad, donde poder reunirnos para orar. Y a veces pareciera que todo esto simplemente no está teniendo el efecto sobre nuestra vida que debería de tener. Muchos de nosotros, si somos honestos, nos daríamos cuenta que pareciera que si miráramos hacia atrás, concluiríamos que estábamos mejor cuando estábamos peor. Porque de nada nos sirve traer un pescadito en el auto o decir y creer que somos algo dentro de la iglesia si íntimamente no percibimos un avance y crecimiento espiritual. Y no basta, déjeme decirle, con que usted lo perciba. La gente en su derredor lo tiene que ver. Y lamentablemente, hoy la iglesia está llena de gente que se está conformando con vivir dentro de una rutina piadosa. Y esto, amados hermanos, no nos permite afirmarnos realmente en la fe. Estamos ocupados en una actividad, pero no estamos echando raíces. No estamos creciendo, no estamos madurando y mucho menos estamos dando fruto. La realidad es que cuando somos confrontados
con nuestro nulo crecimiento, que es más bien sinónimo de estancamiento, son pocas las personas que pueden reconocer que no han hecho lo que se requiere para alimentar y procurar mantener en óptimas condiciones su fe. La gran mayoría de personas, cuando son confrontadas con su nulo crecimiento, con su estancamiento, ya encontraron un responsable, que es el culpable de que su ánimo por buscar a Dios haya decaído. ¿Usted a quién le va a echar la culpa? ¿O a quién ya decidió culpar del por qué usted no tiene ganas de buscar a Dios? Hoy la gente tiene culpables a diestra y siniestra. Hay personas que ya tienen su culpable del por qué no se quieren congregar. Un culpable incluso por el cual no tienen una buena mayordomía financiera. Y sabe, la realidad es que mientras continuemos siendo inmaduros, siempre habrá alguien a quien queramos culpar y responsabilizar de lo que pasa en nuestra vida. Y déjeme decirle que es posible que haya culpables, pero responsables solo uno: tú mismo. Puede ser que el ambiente en el que te has desenvuelto no ha sido el más favorable. Ha habido personas que de alguna manera han tenido conductas, han tenido actitudes que te han lastimado, que te han herido, y son culpables de una decepción, son culpables de posiblemente haberse convertido en un tropiezo para tu vida espiritual. Pero el único responsable de que tú continúes avanzando en medio de esa adversidad eres tú mismo. Y necesitamos darnos cuenta que, aunque tengamos una lista inmensa de culpables, los únicos responsables de nuestro estado espiritual y de la vitalidad de nuestra fe somos nosotros. El único responsable de que no estemos creciendo en el camino del Señor y no tengamos una vida que dé fruto en todas las áreas de nuestra vida cristiana somos nosotros y nadie más. Tú eres el único responsable de tu condición actual. Y puedes tratar de culpar a todo el mundo, de responsabilizar a los demás, pero la realidad, amados hermanos, es que cada uno de nosotros define qué tanto se interesa en que su fe se afirme, se consolide y llegue a dar un fruto que glorifique a Dios. Mire, considere esto. El cristiano no está exento de enfrentar dificultades, problemas y tentaciones. Quien diga que por ser cristiano ha dejado de ser tentado, está mintiendo. Quien diga que por ser cristiano ya no tiene dificultades, está mintiendo. Quien diga que por ser cristiano ya no tiene problemas, está mintiendo, está viviendo en una fantasía que le provocan sus emociones, pero no está viviendo la vida de manera objetiva. Ahora, si usted desea mantenerse firme en el Señor y afirmar su fe, usted necesita no solo de recursos, sino también de discernimiento y estrategia. Diga conmigo: discernimiento, estrategia. Para tener una vida cristiana abundante, para tener una vida cristiana que fructifique, una vida cristiana madura que glorifique a Dios, no basta con que tengamos buenos recursos como los que mencioné, buenas predicaciones, buenos estudios bíblicos, que tengamos una buena organización al interior de la iglesia. Todos estos recursos nos bendicen, pero no basta. Si usted quiere tener una vida madura y fructífera, usted necesita aprender a discernir y generarse una estrategia. ¿Para qué? Para que entonces usted pueda alcanzar los resultados deseados. Los resultados que usted desea en su vida espiritual no llegarán a su vida por casualidad. Muchos de ustedes no se han dado cuenta la forma en la cual Dios les ha privilegiado al sembrarlos en esta casa. No nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque para nosotros lo que tenemos de parte de Dios ya nos es común. Tenemos un equipo de alabanza, tenemos un staff de servidores, tenemos gente trabajando para que la gran mayoría de nosotros pueda venir y adorar a Dios con libertad.
Y muchos de nosotros, amados hermanos, no nos estamos generando la estrategia ni estamos discerniendo sobre nuestras decisiones a fin de poder alcanzar los resultados que queremos alcanzar en el Señor. Escuche esto con atención. El principal problema de muchos cristianos hoy no está relacionado con la falta de recursos. Si realmente tuviéramos de forma generalizada una ausencia de buenos predicadores, de buenos maestros, de apóstoles, de evangelistas, de profetas, la iglesia estaría en crisis. Pero Dios, en su inmensa gracia y amor, ha levantado apóstoles, ha levantado profetas, ha levantado evangelistas, ha levantado pastores y maestros. De tal manera que tenemos todos los recursos que necesitamos para ser bien nutridos por la palabra de Dios. Usted y yo no tenemos pretexto para decir, ay, es que esto de la Biblia no lo entiendo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha bendecido con revelación apostólica, con profundidad en el ministerio del maestro, nos ha bendecido con una vida pastoral, nos ha bendecido con una vida evangelística al interior de la iglesia. Dios está en medio de nosotros. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no está relacionado, amados hermanos, con la falta de recursos. El problema, considero que está relacionado con la falta de conexión. Nos está faltando el conectarnos de manera correcta. Muchas veces les he dicho que la conexión es fundamental. Si lo que anhelamos es prosperar en nuestra vida cristiana, el Señor Jesucristo, amados hermanos, nos ha dado un claro ejemplo, el cual es fundamental para poder desarrollar nuestra vida espiritual de la forma adecuada. Y Él nos dijo lo siguiente. Abra su Biblia conmigo, vamos al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 15. A partir del verso 4, cuando usted lo tenga puede decir gloria a Dios. Dice la palabra del Señor así: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Escuche, el que no permanece en mí es desechado y se seca. Diga conmigo, se seca. Como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Qué importante, amados hermanos, es que nosotros podamos observar en esta lectura cómo hay una relación muy importante entre la conexión y nuestra consolidación, desarrollo, madurez y fructificación. ¿Por qué? Porque si no estamos conectados a Cristo, nos vamos a secar. Ahora bien, es importante destacar que nuestra conexión con Cristo es fundamental. Amén. Cristo es la piedra angular de nuestra vida cristiana. Pero recordemos que bíblicamente la palabra de Dios nos describe a todos nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, lo cual nos implica también el mantener conexión entre nosotros, pero principalmente con aquellos que nos presiden y cuya vida nos puede ayudar a alcanzar nuevos niveles en nuestra fe.
¿Sabe cuál es el problema de los cristianos hoy día? Que no se conectan a su autoridad espiritual. Hoy no vengo a hablarle de unidad al interior del cuerpo de Cristo, lo cual es muy valioso. Hoy vengo a hablarle de algo mucho más trascendente y tiene que ver con su nivel de conexión con aquellos que le presiden en Cristo. Muchas personas, a causa de no querer exponer sus vidas, ni vivir bajo una cobertura, ni tener que rendir cuentas, expresan de forma ligera: yo no necesito de un pastor, porque ya Jehová es mi pastor. Y piensan que ellos y Dios van a alcanzar el propósito para el cual Dios le alcanzó. Y esto es un error. ¿Por qué? Porque la Escritura enfatiza que el hierro con hierro se afila, y el hombre en su trato con otro hombre. Si usted lee Efesios capítulo 4, en el verso 11, usted va a descubrir que fue Cristo quien constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, sea perfeccionado. El propósito por el cual el Señor Jesucristo constituyó autoridades al interior de la iglesia es precisamente para que nosotros, los que hemos creído en Jesús, seamos perfeccionados. No puede usted pensar que será perfeccionado al tener, y lo pongo entre comillas, una relación directa con Dios sin que usted viva bajo autoridad, porque eso contradice todo lo que la palabra de Dios enseña. Por eso hoy día en la iglesia hay tanta gente ocupando cargos, pero tan nula de fruto. No dan fruto. ¿Por qué? Porque no se dejan pastorear, porque no saben vivir bajo autoridad, porque no están conectados a aquellos que les presiden en el Señor. Y esto es lamentable. Y hay gente con muchísima capacidad. Hay gente que tiene carisma, que tiene posibilidades de llevar su liderazgo a un punto más alto, pero ¿qué es lo que se lo está impidiendo? Su falta de reconocimiento hacia la autoridad que Dios ha puesto sobre sus vidas. Uno mismo se está poniendo el pie, uno mismo se está estancando. Es importante que tengamos esto en cuenta. ¿Por qué? Porque, como muchas veces les he dicho, sin conexión no hay transmisión. Diga conmigo: sin conexión no hay transmisión. Escuche esto: el asistir a una misma congregación no nos garantiza la conexión. Con vergüenza puedo decirles lo siguiente, y es que hay personas que se están congregando en esta iglesia y que se saben parte de esta iglesia, pero solamente al nivel de la comunidad, porque no han tenido la voluntad para conectarse con el pastor, ni con sus líderes. Así como llega, toma sus cosas y se va. No hay rendición de cuentas, no hay trabajo en unidad, no existe ese perfeccionamiento para el cual Dios estableció la vida apostólica y la vida pastoral, la vida de los líderes. Sin conexión no hay transmisión, y el asistir a una misma congregación no nos garantiza la conexión. Ni siquiera el estar bajo una misma cobertura espiritual nos provee de dicha bendición. No piense que un pastor solamente batalla con sus congregantes. Cuando Dios en su gracia te da la capacidad de poder desarrollarte y desempeñar un ministerio apostólico, también tienes problemas con los pastores. Porque hay pastores que quieren vivir de forma independiente de su autoridad espiritual. Sin conexión no hay transmisión. Y sabes, hay gente que está buscando la cobertura a nivel liderazgo
solamente para tener un aval y hacer lo que se le pega la gana sin vivir sujeto a una autoridad espiritual. Ya tengo el aval, ya me siento con el respaldo, pero no hay reconocimiento, no hay rendición de cuentas, no hay una vida expuesta para poder ser pastoreada. Y lo mismo sucede a nivel pastoral cuando uno trata con la congregación, que cuando te mueves de esfera, y a nivel apostólico tratas con los pastores. Hay pastores que tienen un corazón para ser pastoreados y saben dirigir sus iglesias, pero lamentablemente hay pastores que no tienen un corazón pastoreable, y lo ves en el reflejo de sus congregaciones. Así que el estar bajo una misma cobertura espiritual no nos provee de la bendición de recibir la transmisión de aquellos que nos presiden. Tampoco me va a proveer de transmisión espiritual el llevarme bien con determinada persona en el liderazgo. Es que yo me llevo muy bien con el pastor. Pero ¿qué hay de tu nivel de reconocimiento a su autoridad, a su investidura? ¿Qué hay de tu nivel de reconocimiento hacia aquello que Dios ha puesto sobre su vida? No por el hecho de que exista un vínculo de amistad o de cercanía o de familiaridad, significa que la transmisión se dará de forma automática. Esto no sucede así. En la serie El Vínculo Perfecto, hago allí una aclaración y digo que la gente muchas veces de forma necia e inmadura siempre busca cercarse y preferir a su vínculo sanguíneo, aunque éste sea autodestructivo, que aquellos que en torno a éste le suman. Y tal vez eso a usted le resulte ofensivo y quiera rasgarse las vestiduras, pero hay personas que no forman parte de nuestro vínculo sanguíneo y que merecen más estar sentados en nuestra mesa que gente que tiene nuestra misma sangre, porque la gente que tiene nuestra misma sangre se ha vuelto destructiva hacia el vínculo, no te suma, te resta. Y tenemos que aprender a elegir cómo nos vinculamos. Por eso mencionaba el discernimiento. No toda la gente que te rodee te conviene. Necesitamos entender que para poder participar de una transmisión espiritual, tenemos que colocar nuestra voluntad de tal manera que podamos nosotros exponernos a esa vida y a esa unción que está en aquella persona que nos preside. Lamentablemente hoy vivimos en una etapa donde el liderazgo cristiano ha sido tan golpeado y es tan menospreciado que no alcanzamos a valorar lo que Dios a través de una persona o ministerio está poniendo a nuestro alcance. Es verdaderamente vergonzoso que muchas veces, amados hermanos, no valoremos lo que Dios está trayendo a nuestra vida a través de aquellos que nos presiden. Muchas veces por indiferencia, otras más por apatía, otras tantas por decepción y unas muchas por flojera. Recuerde usted a la mujer de flujo. Jesús tenía a muchísima gente apretujándole, pero solo ella, diga conmigo, solo ella se logró conectar. Él dice, alguien me ha tocado. Pedro le dice, Señor, las multitudes te oprimen. No, alguien me ha tocado, alguien ha hecho conexión. Porque lo que hay en mí ha venido sobre esa persona.
No importa qué tan cerca puedas estar de un líder, eso no te garantiza la conexión. ¿Qué te garantiza la conexión? ¿Qué te garantiza que tengas lo que esa persona que te preside en el Señor tiene? Y es el reconocimiento, es el honor, es el respeto, es el caminar a su lado, siendo realmente una persona que está dispuesta a ser moldeada por Dios a través de esa persona. Muchos cristianos hoy esperan que la bendición les llegue de forma circunstancial, pero muy pocos luchan por ella de forma intencional. Lo voy a repetir. Muchos cristianos hoy esperan que la bendición les llegue de forma circunstancial, pero muy pocos luchan por ella de forma intencional. Tenemos el ejemplo de Jacob peleando con el ángel. El ángel le dice: suéltame porque ya está amaneciendo. Y Jacob le dice: yo no te voy a soltar hasta que me bendigas. Jacob no está ahí para ver si acaso en algún momento al ángel del Señor se le ocurre bendecirlo. Él está ahí y está peleando porque quiere llevarse la bendición. Y el obtener la bendición no fue para nada sencillo para él. Hubieron marcas en su cuerpo, hubieron marcas en su vida que lo definieron por el resto de su existencia. Es triste, pero hay ovejas al interior de las iglesias que no se parecen a sus pastores. No hablo de estilos, no hablo de formas, hablo de esencias. Porque si algo se transmite cuando hay conexión, es la esencia espiritual. Me encanta cuando la Escritura dice que la gente reconocía que Jesús enseñaba como aquel que tenía autoridad. Era lo que lo diferenciaba de los maestros de la ley y los fariseos. Jesús se va, asciende a los cielos, y cuando los discípulos reciben el Espíritu Santo, ellos comienzan a hablar con la misma autoridad con la que Jesús hablaba. Hubo transmisión sobre sus vidas porque ellos tenían conexión. Para lograr una conexión significativa se requiere de convicción, compromiso, lealtad y un verdadero deseo de caminar con alguien. Y escuche esto: y cuando ese alguien es el correcto, el resultado siempre será de bendición a nuestra vida. ¿Podemos conectarnos a la persona incorrecta? Sí. Y a veces simplemente por razones de simpatía. Ay, es que me cae muy bien. Es que esa persona es bien agradable. Sí, tal vez te cae bien, tal vez es agradable, tal vez es una persona con carisma, pero no conviene a tu vida. Y a veces nos está haciendo falta el discernimiento para darnos cuenta si realmente caminar junto a determinadas personas nos está sumando o nos está haciendo perder. Si queremos afianzarnos en la fe, consolidar nuestra fe, llegar a dar fruto, llegar a la estatura del varón perfecto, tú necesitas discernir sobre aquellos a los cuales te habrás de vincular. Ahora, amados hermanos, es importantísimo que veamos algunos beneficios que nos puede brindar el conectarnos a una persona que sea la correcta en nuestra vida. Y recuerde, el que una persona sea buena, a mi parecer, no significa que sea la correcta. Recuerde usted ese pasaje en la Escritura donde hay un profeta anciano que se acerca al hombre de Dios y lo único que hace es estimularlo para que éste sea parte de la voluntad de Dios. Yo también soy un profeta como tú.
Y un ángel del cielo ha descendido a darme instrucciones contrarias a las que Dios te dio. Algunos de nosotros tenemos tan poca convicción en cuanto a nuestra conexión espiritual que somos fácilmente engañados y seducidos y arrastrados fuera del propósito de Dios para nuestra vida. Si usted me preguntara, pastor, ¿cuántos testimonios puede dar de gente que ha sido arrancada de su cobertura solamente porque alguien tenía algo personal contra de usted? Yo le diría, me faltarían dedos en las manos. ¿Y sabe qué es lo peor? Que una vez que alejan a esas personas, no las cuidan, las olvidan. Entonces, no porque una persona te parezca buena, te parezca espiritual, significa que es la persona correcta a la cual tú te debes de conectar. ¿Por qué decidiste conectarte a tal persona? Es que ora tan bonito. O es que habla y se siente algo en el ambiente. Pues si hasta echa los ojos para atrás, ¿cómo no se va a sentir raro? Entiende, a veces nos dejamos llevar por cosas que no tienen nada que ver. Esto le había pasado incluso al mismo profeta Samuel. Llega a la casa de David, allí está su padre, sus hermanos, y al primero que Samuel ve es a Eliab y dice, seguramente este es el próximo rey de Israel. ¿Por qué? Porque él ya venía con una idea implantada en su mente. Como es Saúl, seguramente es como a Dios le gustan, altotes, fuertes y guapos. Entonces él ya tiene un estereotipo. Y cuando él trata de avanzar sobre esa idea, Dios le dice, no. Tú te fijas en lo que tienes delante de tus ojos, pero yo miro el corazón. Y él no es. ¿Cuántos de nosotros nos estamos conectando a personas incorrectas solo porque esas personas, a nuestro juicio o a nuestro parecer, son buenas, pero no son las correctas? Creo que tenemos que ser más maduros a la hora de construir nuestras vidas. Porque si tú te echas, permíteme la expresión, al seno a una persona problemática, a una persona atenida, a una persona que solo sabe pedir, tarde que temprano lo vas a lamentar. Muchos de nosotros actuamos en misericordia y decimos, bueno, mientras que necesite la ayuda, pero se pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años y seguimos despojándonos de aquello que nos podría permitir crecer. Y esto pasa tanto en el ámbito material como en el ámbito espiritual. Uno como pastor no puede decir, me reservo el derecho de admisión, pero sí me reservo el derecho de conexión. Porque usted no tiene idea cuánta gente se ha acercado para querer conocer la intimidad de mi vida, solo para después ir y morbosear de aquello que conozca de mí. Son gentes que aparentemente son buenas, pero no son correctas. Y no le digo esto para que a partir de ese día usted comience a mirar a todo el mundo con sospechosismo, sino para que a partir de este día comience a discernir y le pregunte a Dios, ¿quién es la mejor persona para mí en cuanto a conexión espiritual? ¿Quién me conviene más, Señor, para yo conectarme a esa persona y de esa persona yo poder recibir aquello que tú tienes para mí?
Hay jóvenes que no están conectados a su liderazgo de jóvenes, adolescentes que no están conectados a su liderazgo de adolescentes, adultos que no están conectados con sus pastores. Y creemos que de esa manera vamos nosotros a tener la fe sólida que nos permita dar fruto. Estamos equivocados. A mí no me digan nada, yo y Dios. Estás equivocado. Y lamentablemente tu carencia de tener un corazón pastoreable es lo que te impide poder verlo. No crees que estás equivocado, crees que estás bien. Crees que el pastor fue establecido solamente para distraerte los fines de semana. Y sabes una cosa, el propósito por el cual Dios estableció los ministerios fue para perfeccionarte, para decirte qué es lo que estás haciendo mal. Hay una enseñanza bíblica donde les he enseñado en algún momento cuáles son las 4 pruebas para poder promover a una persona. Y déjeme decirle que yo constantemente estoy haciendo una prueba sobre mis líderes, y es la prueba del corazón. Y una enorme cantidad de veces, muchos de mis servidores han reprobado la prueba del corazón. Porque cuando pruebas el corazón, pruebas la obediencia de una persona. No es como tú crees que es mejor, es como te están diciendo que quiere que se haga. Y muchas veces queremos anteponer nuestra preferencia personal a nuestro nivel de sujeción y obediencia. ¿Y qué surge cuando yo le doy prioridad a mi preferencia personal por encima de mi sujeción y obediencia? ¿Qué surge de allí? Rebelión. Porque no somos personas sujetas. Necesitamos aprender a discernir a quién conectarnos. Y eso traerá bendición. Mire, la persona correcta suma. Dígalo después de mí, la persona correcta suma. No necesitas pedírselo, esa persona tiene la disposición, tiene la voluntad para ser para tu vida un soporte, un impulso, un respaldo, una ayuda. ¿Cómo saber si la persona a la cual me estoy conectando o me quiero conectar es la persona correcta? Mire, número 1, sin palabras, su vida será para mí un desafío. Si la persona a la que te quieres conectar, permítame el ejemplo, más que verle así, le ves así o así, esa persona no te va a llevar a ningún lugar mejor. Tienes que tomar la decisión de elegir entre las posibilidades que tienes para conectarte, gente que te produzca inspiración y sea a tu vida un desafío en algún área de su vida. Mayormente, si estamos hablando en términos espirituales, esa persona tiene que ser para ti un desafío. La persona correcta, tú vas a saber que esa persona es la persona correcta para conectarte en tu vida, porque sus palabras tienen en tu vida un efecto. Dice la palabra de Dios en Proverbios que cala más un regaño en un hombre sabio que 100 varazos en la espalda de un necio. ¿Para qué quiero yo una aparente conexión si no estoy dispuesto a escuchar
a aquellos que me habrán de perfeccionar para que mi vida pueda presentarse delante de Dios como una ofrenda de olor grato. Yo no estoy buscando quien me pastoree, yo no estoy buscando quien me dirija, yo estoy buscando quien me dé una posición. Porque aunque no lo creamos, como seres humanos, aún arrastramos el deseo de ser reconocidos y el anhelo de tener una posición. Y por eso muchas personas se pueden esforzar para no perder una posición, pero no harán el mismo esfuerzo para vivir bajo autoridad, para someterse, para obedecer, para reconocer que algo en sus vidas está mal y que deben de cambiarlo. La persona correcta, tú te vas a dar cuenta porque sus palabras tienen en ti un efecto. Si tú menosprecias sus palabras, tú no tienes conexión, no tendrás transferencia. Cuando Jesús hablaba, muchas personas que escucharon sus enseñanzas se quedaron en blanco. ¿Por qué? Porque decían, es el hijo del carpintero. ¿De dónde? ¿De dónde acá me sale ahora con que es una persona sabia? Cuando tú reconoces a una autoridad espiritual y te conectas a ella, sus palabras tienen peso en tu vida. Y no necesitas que te esté correteando, ni que te esté forzosamente recordando una y otra vez cómo las cosas se deben de hacer. ¿Por qué? Porque tienes un corazón dócil. Hay personas que, testimonio muy personal, que yo veo humanamente y digo, es una persona muy noble, pero en mi trato pastoral me doy cuenta que no es pastoreable. Entonces su apariencia me engaña, pero su esencia lo limita. Porque aunque yo quisiera promoverlos hacia un nuevo nivel de autoridad, hacia un nuevo nivel de desafío a su vida espiritual, ellos mismos se niegan la oportunidad. La persona correcta, sabrás que es la persona correcta porque su consejo es vida a tu vida. Entonces yo me conecto a esta persona y yo no sé cómo, pero hasta en una simple charla voy a obtener la respuesta que necesito. Y si me da un consejo, me va a resultar en ventaja. La persona correcta a tu vida te va a inspirar respeto y sujeción. Imagínense ustedes a Elías y a Eliseo. Está Eliseo arando con sus 12 yuntas de bueyes. Llega Elías y ni siquiera le hace una pregunta, ni siquiera dialoga con él, nada. Simplemente toma su capa y la echa sobre de él. Si Eliseo no hubiese tenido un respeto por ese hombre que era reconocido a nivel nacional como un hombre de Dios, Eliseo se hubiera sacudido la capa y le hubiera dicho, ¡hey, ten tu harapo! Yo no lo quiero. Solo las personas que te respetan te pueden valorar. Y esto lo he visto muy marcado a nivel ministerial.
¿Por qué muchos cristianos están tan estancados? Porque no saben respetar a su autoridad espiritual. No te estoy hablando de la perfección de la autoridad espiritual, porque perfectos no somos. Estamos hablando del diseño que Dios estableció para nuestro perfeccionamiento. David, siendo el hombre que es, Dios lo nombra un hombre conforme a mi corazón. Ciro, usted va a encontrar el testimonio en el libro del profeta Daniel, es un hombre perverso y Dios lo llama mi siervo. ¿Por qué? Porque aún el malvado nació para el día de la desgracia. A cada uno de nosotros Dios nos ha determinado un propósito en la vida. Y si nosotros desempeñamos el propósito, Dios va a ser glorificado. Pero muchos de nosotros no nos estamos dando cuenta de aquello que Dios está poniendo delante de nosotros. La persona correcta para nuestra vida es alguien que ha decidido seguirnos por gusto. Vuelvo al caso de Eliseo con Elías. ¿Qué lo obligaba? Nada. Le dice Elías, camina conmigo. Tú y yo tenemos futuro. ¿Qué dice Eliseo? Podría haber pretextado como aquellos a los cuales Jesús llamó al ministerio. ¿Se acuerda de aquellos? Uno dijo, déjame ir primero y enterrar a mis padres. Eliseo solamente le dijo a Elías, ¿me das la oportunidad de ir y despedirme de mis padres? Y Eliseo le dijo, haz lo que tú quieras. ¿Y saben qué hizo Eliseo? Sacrificó sus 12 bueyes y sus yuntas. Las hizo pedacitos para hacer leña y hacer un rico asado que compartió con todo el pueblo. ¿Por qué? Porque esa decisión no tenía marcha atrás. Porque sabes a quién te estás conectando. Porque sabes a quién quieres en tu vida. La persona correcta despierta en mí el deseo, despierta en mí el interés por tener lo que esa persona tiene. Elías va a ser arrebatado y le dice a Eliseo, oye, ¿sabes qué? Dios me ha revelado que me va a apartar de tu lado. Dime qué quieres. Eliseo no le dice el NIP de tu tarjeta. ¿Qué le dice? Quiero la unción que está en ti, pero por doble. Cuando sabemos qué es lo que queremos, somos más selectivos. Y esto es importante, amados hermanos, porque si no hay admiración, no puede haber un genuino interés. Por eso el diablo se encarga tanto de menoscabar el ministerio pastoral, de menospreciar el ministerio apostólico, de desacreditar el ministerio profético, de minimizar el ministerio de maestro, de sacar de contexto el ministerio pastoral, porque no quiere que tú quieras tener lo que ellos tienen. La persona correcta sabe que su caminar teniendo un mentor será más sencillo.
Pero déjeme hablarle de la realidad. Lamentablemente muchos cristianos hoy, si no tienen pastor en sus vidas, menos van a tener un mentor. No quieren que nadie se meta en sus vidas. Son ellos y Dios y la Biblia. Pero la Biblia ni la abren. Y a Dios ni se le acercan. Es triste, pero un espíritu de orfandad ha estado acechando la vida de muchos cristianos. Son huérfanos. No tienen un padre espiritual. No tienen a quien rendirle cuentas. No tienen quien les corrija. Ellos solamente quieren una posición y quien apague sus incendios. Porque eso sí, cuando tenemos algo fuera de control, queremos que el pastor sea el que nos diga lo que tenemos que hacer. Todo esto es consecuencia, como ya mencioné, de una falta de voluntad, una falta de valoración y un desinterés por afirmarnos más en el camino del Señor. ¿Qué requiero, Señor, para poder dar fruto? Permanece unido a mí. Fue lo primero que leímos. Estoy unido a ti. Entonces aplica todo lo que mi palabra te enseña. Aprende a vivir bajo autoridad. Cuando el apóstol Pedro dice: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, el apóstol Pedro está diciéndonos de forma profética: vive bajo autoridad. Y si tú vives bajo autoridad, Dios te exaltará a su debido tiempo. A todos los líderes que están siendo menospreciados por las personas que están bajo su autoridad, les digo: no pierdan el ánimo, ni pierdan el deseo de servir a Dios con toda su capacidad. Yo recuerdo cuando muy joven comencé como líder de jóvenes, y en el grupo que lideraba había una buena cantidad de jóvenes problemáticos. Si eran cristianos, si se daban golpes de pecho, y si usted quiere se rasgaban los vestidos, pero aunque aparentaban ser buenas personas, no lo eran. Pregúnteme dónde están. Porque muchas veces la gente señala y acusa, condena, eligen su piedra. Pero lo mismo que sucede con la mujer que fue hallada en el acto mismo de adulterio, la misma expresión del Señor Jesucristo aplica hoy día. ¿Dónde están? Toda mi vida ministerial, desde mi servicio más básico hasta las oportunidades que hoy Dios me da para servir, he enfrentado oposición. Y lo único que te puedo decir es que no hay nada que te dé más ventaja que una buena conexión. Tu conexión es tu ventaja. Pero si solamente queremos al pastor, si solamente queremos la vida apostólica para cuando nosotros estamos enfrentando un problema, nos estamos limitando mucho en cuanto a nuestro perfeccionamiento personal. Mire, un vínculo correcto se convertirá siempre en una ventaja que te ayudará a acercarte a tu destino. Como hijos de Dios debemos aprender a discernir sobre qué vínculos convienen o no a nuestra vida. En el pasaje de Jueces capítulo 16, versos del 25 al 30, encontramos una narrativa en la cual Sansón ha sido despojado de sus ojos. Los filisteos dicen: sáquenos a Sansón para burlarnos de él, para que nos divierta. Y una vez que Sansón ha salido para hacer escarnio de todos los filisteos, Sansón hace algo que me enseña una profundidad en el ministerio de los vínculos espirituales, y la escritura dice que él llama a un joven y le dice: colócame junto a las columnas que sostienen el templo. Como líderes y pastores debemos de tener
la conciencia y claridad, así como la sensibilidad para poder involucrar en el propósito de Dios a la siguiente generación. Pero ¿cómo lo hago si la siguiente generación no tiene conexión? Si la siguiente generación está ocupada en sus afanes, en sus proyectos, en sus deseos, en sus intereses. Hay una enorme cantidad de líderes que no están haciendo lo que deberían hacer como líderes que son. Sansón se conectó a la siguiente generación y eso le dio a él la oportunidad de poder cumplir con el propósito de Dios. ¿Para qué fue levantado Sansón? No solamente para juzgar a Israel. Él fue levantado para castigar a los filisteos. Y dice la Escritura que en la muerte de Sansón, él mató a más filisteos que durante toda su vida. ¿Hasta cuándo tuvo éxito en su ministerio? Hasta que tuvo una conexión. Hasta que tuvo una conexión que le permitiera hacer lo que él ya no podía hacer. A veces no te puedes conectar a los jóvenes, no porque tú no quieras o no esté en tu corazón impulsar a la siguiente generación. Reitero, es porque esos jóvenes están distraídos, están en otras cosas. Viven con el celular en la mano, pero no son capaces de compartir contenido de su iglesia porque se avergüenzan. Sus redes sociales tienen de todo, menos algo que los identifique con Cristo. ¿Cómo vas a tener transferencia espiritual? ¿Cómo vas a tener la unción? ¿Cómo vas a tener el poder? ¿Cómo vas a tener la gracia de Dios sobre tu vida si te avergüenzas de aquello a lo cual Dios te ha dado y te ha permitido conectarte? Días atrás, la pastora le compró a Ana un chip para su celular y le dije, hija, ya que tienes datos y te puedes conectar al WhatsApp, te voy a conectar a mi canal de WhatsApp y ahí siempre que veas algo le das un like, ya que nadie más le da. Así que ya tengo de cajón el de Ana. ¿En serio? Sí, pasa. Porque usted puede solo scrollear las publicaciones del pastor. No le digo que esté usted al pendiente de mi vida personal, la cual cada día es más privada. Pero si son cosas de la iglesia, si son cosas que pueden edificar a otros, digo, ¿qué tanto nos quita? Claro, si afecta tu mala reputación, me doy cuenta por qué no lo haces. A veces no nos interesa vincularnos y decimos yo y Dios, pero si no eres perfeccionado por aquella persona que Dios puso para poder perfeccionar tu vida, en este caso una vida pastoral, una vida apostólica, una vida profética, difícilmente vas a poder alcanzar tu meta en el Señor. Podría mencionarles otros ejemplos de personas que alcanzaron su destino a causa de haberse conectado con personas correctas. ¿A quiénes? Por ejemplo, Timoteo con Pablo. Pablo pudo pasarle la estafeta a Timoteo porque Timoteo decidió conectarse con Pablo. Ahora, Pablo no es un líder fácil. Recuerden que dentro del apóstol Pablo vive Saulo. Y Saulo tiene ciertos estándares de exigencia. ¿Cuántos idiomas hablaría el apóstol? Pues hablaba por lo menos 3. El latín, el hebreo y el griego. Es un hombre que tiene la ciudadanía romana.
Es un hombre que estudió en las mejores universidades de su tiempo y que tuvo un maestro privado 24/7 para enseñarle todos los fundamentos de la ley de Moisés. Nada más y nada menos que el rabino Gamaliel fue el que le enseñó. Así que es un hombre con un estándar. No crean que al venir a Cristo él se conformaba con bajar el estándar y, ay, no te voy a pedir excelencia, Timoteo, no sea que te me quiebres. No, oye. ¿Por qué pudo Timoteo quedarse como pastor de una de las iglesias más complicadas y que a nivel, cuando tratamos sobre la guerra espiritual, a nivel estratégico, tenía una potestad impidiendo el avance del evangelio en dicha zona geográfica? Timoteo se queda como pastor de la iglesia de Éfeso. Pablo no pudo expulsar el espíritu territorial de Éfeso, pero Timoteo pudo llevar más adelante la obra de Dios en Éfeso. ¿Por qué? ¿Por qué pudo él llevar el manto del apóstol Pablo y no otro? Demas se fue al mundo, le dio la espalda al apóstol Pablo. Su conexión era una conexión de contentillo, de momento. Si me conviene, estoy contigo. Pero Timoteo no. Ya mencioné a Eliseo con Elías. Cuando cayó el manto de Elías, no le cayó a nadie más. Vino sobre Eliseo. ¿Y qué decía la gente en su derredor? Eliseo se para a las orillas del Jordán, toma el manto de Elías, golpea con el manto las aguas y dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Y ¡pum!, se abren las aguas. Y todos los demás profetas y miembros de la comunidad de los profetas dijeron, el espíritu de Elías ha venido sobre Eliseo. Tú no vas a obtener una unción para la cual no te estás preparando, para la cual no te estás entregando, para la cual no te estás esforzando. Otro ejemplo, Moisés y Josué. Tal era el nivel de cercanía que cuando Moisés entraba a la tienda de reunión, Josué no tenía permitido entrar, porque si él lo hubiera hecho, Dios lo hubiese matado. Pero el nivel de conexión que había entre Moisés y Josué era tal que cuando Moisés entraba a la tienda de reunión, Josué se quedaba a la distancia esperando a que Moisés le indicara si él acaso necesitaba algo. Cuando Dios llama a Moisés para reprenderlo por causa de su desobediencia y su falta de honra hacia Dios, recuerde que Dios llama a Moisés y a Aarón y dice, por causa de que ustedes no me han santificado delante del pueblo, no entrarán a la tierra que les prometí. ¿Ok? Dios despacha a Aarón y le dice a Moisés una cosa: vas a morir. Así que establece como líder a Josué. Si Josué no hubiese tenido conexión espiritual, hubiera sido un fracaso. Pero lo que logró Josué fue tan trascendente como todo lo que hizo Moisés. Es más, Dios le da la promesa y le dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Por qué? Porque tienes conexión. Y si tienes conexión, hay transferencia. El último ejemplo que quiero mencionarte es Esther con Hegai. Ese es impresionante. Porque Hegai es el jefe de los hombres eunucos que cuidan el harem del rey. Y usted sabe, Esther entra en un certamen de belleza y a quien le toca dirigir a Esther es precisamente a este eunuco Hegai. Y nadie conoce mejor el corazón que el rey que este.
personaje. ¿Qué tiene que hacer Esther? Solo dejarse dirigir. Imagínese, Esther es una chica de vulgo. Anda con su motita todo el día. Hecai la ve y le dice: oye, al rey no le late que le hables con el chicle en la boca. ¿Qué hace ella? Tiene que modificar lo que sabe que al rey no le agrada. No puede establecer su preferencia personal por encima de aquello que va a probar su corazón, porque entonces el rey acaba de tronar con una mujer que es rebelde. No se va a echar otra rebelde encima. ¿Qué tiene que hacer Esther? Dar pruebas de que es sumisa, que es dócil, que es obediente, que es entendida, que quiere agradarle. Y quién sabe todo lo que ella necesita para que ella cautive el corazón del rey es este eunuco, Hecai. No sabemos cuánto podríamos seguir avanzando si realmente dejáramos a un lado nuestro orgullo y nos volviéramos cristianos dóciles. Mire, podemos estar rodeados de personas, pero no todos los que nos rodean representan para nuestra vida una ventaja. Debemos no solo decidir conectarnos a buenas personas, sino también ser nosotros para ellos personas que sumen. No está solamente en a quién me conecto, está en lo que yo estoy dispuesto a aportar en la conexión. Otro ejemplo que me encanta, Eliseo y Elías nuevamente. Elías le dice: ya Dios me va a quitar de tu lado, llégale. ¿Qué dice Eliseo? Yo no te voy a dejar. Vive el Señor que no te dejaré. Y se lo comprobó hasta el último momento. Necesitamos ser personas que sumen. Si tú quieres convertirte en un cristiano maduro, en un cristiano fructífero, tienes que llevar la conexión al punto en el cual te conviertas en un factor útil para el crecimiento y desarrollo de alguien más. Todos los ejemplos que vimos, encontramos a aquella persona que se conecta correspondiendo con aquella a la que se ha conectado. Y si queremos crecer como hijos de Dios, madurar y dar fruto, necesitamos tomarnos muy en serio esto de la conexión espiritual. Sin conexión no hay transmisión, no hay transferencia espiritual. Finalizamos con esta porción de la Escritura y es 2 Timoteo capítulo 3 verso 14. Y vea cómo le habla el apóstol Pablo a Timoteo. Y le dice: pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido. Lea conmigo: pues sabes de quiénes lo aprendiste. Pablo le está diciendo a Timoteo: tú debes de saber valorar lo que tienes, porque sabes de quién lo has obtenido. Y lo que has obtenido, lo has obtenido porque has tenido conexión. Y tu conexión te da acceso a la transmisión. Seamos esa clase de cristianos, esa clase de creyentes que tienen conexión espiritual con sus líderes, con sus pastores. Eso va a traer a tu vida bendición. No sabe,
lo que a veces enfrentamos, lo que callamos los líderes, ¿verdad? Pero a veces es que nos ven muy jóvenes para el desempeño de tal o cual ministerio. Y enfrentamos el menosprecio. Y nos dicen: ¿a poco es el líder? ¿A poco es la líder? Imagínese usted esa bendita gracia que Dios puso en mi vida, que a los 20 años fui establecido como anciano en esta casa. Y era un anciano de la iglesia teniendo 20 años. Teniendo 30 años inicié mi pastorado. Y la gente decía: es demasiado joven para hablarnos de determinados temas. Algo que siempre decidí entender en mi corazón es que yo no venía a hablar de mi experiencia. Yo estudiaba las Escrituras con diligencia para encontrar en ellas la respuesta de Dios para la necesidad de la gente. Mi experiencia no era suficiente. Y a veces cuando no hay reconocimiento, nada es suficiente, hermanos. Porque cuando se es joven, porque eres joven. Cuando eres adulto, porque ya estás viejo y no agarras la onda. Ya he pasado por esas etapas. Y ahora creo que estoy entrando ya a la segunda. Pero si hay conexión, hay transmisión. No hay favoritos, hay conectados. Y usted va a ver gente con mucho potencial que no es proyectada hacia nuevos desafíos porque simplemente no está conectada. Y hay personas que van a comenzar a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y tener cada vez más desafíos porque están conectados. Así que usted hoy puede decidir qué clase de cristiano quiere ser. Si uno que tiene una fe menguante o uno que tiene una fe firme. Uno que vive enrolado en la rutina o un cristiano que da fruto, que ha alcanzado la madurez, que está buscando más del Señor, que quiere realmente servirle a Él. Póngase de pie y vamos a dar gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por este tiempo tan hermoso que nos has dado. Hoy te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que afirmes nuestra fe, que no perdamos la oportunidad de participar de todo aquello, Señor, que tú estás poniendo delante de nuestros ojos. No permitas, Dios, que seamos cristianos que menosprecian las bendiciones que pones delante de nuestra vida por causa de nuestra preferencia personal o prejuicios. Ayúdanos a menguar, a ser dóciles, a ser cristianos que son pacientes y que sobre todo, Dios, tienen un corazón para ti. Bendice la vida de todos y cada uno de mis hermanos. Y hoy te pido, Padre, que abras nuestros ojos y abras nuestro corazón para poder recibir esta palabra que procede de tus labios. Perdónanos, Señor, si no hemos mantenido una conexión que nos permita recibir aquello que tú nos das. Ayúdanos a ser humildes, sencillos y sobre todo gente que ame tu obra, tu presencia por sobre todas las cosas. Bendigo la vida de cada líder y de cada servidor en esta casa. Bendigo la vida de cada pastor que vive bajo esta cobertura.
y de sus congregaciones, y bendigo esta congregación. Y te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que nos perfecciones. Ayúdanos a cada día tener un corazón de carne que esté dispuesto a obedecerte y a amarte por sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Y